Continuamos en Paneo Semanal por esta Sol 106.5 FM. También en YouTube, en nuestro canal Paneo Semanal y el canal de Sol 106.5. Así como en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook y Twitter. Paneo Semanal. Seguimos entonces. Sí. Santana, el tema. Santana. Tú querías, bueno, decir algo sobre Santana y luego te voy a la pregunta. ¿Es Luperón Okay. el verdadero padre de la patria de la República? Claro. No quería solo acotar en menos de 30 segundos. El tema que usted señaló, Luis, ese sentimiento actual, la construcción identitaria del dominicano del siglo XXI frente a Haití, no es de la independencia, es más reciente. Se lo debemos a Manuel Arturo Peñavalle y a el queridísimo amigo que ustedes estaban conversando ahorita, que se exiló en la nunciatura. Joaquín Balaguer y Ricardo. En enero del 62. Precisamente, esa construcción identitaria es la que domina en la historia reciente del dominicano, porque después de la guerra de la restauración, en el que Haití tuvo un papel preponderante, determinante, durante todo su desarrollo y la propia restauración. Apoyando la construcción del proyecto dominicano. Él apoyaba la construcción del proyecto dominicano, pero en su propia defensa. Claro, lógico. Era en su propia defensa. Lo importante es que después de aquí no existieron agresiones de ningún tipo. De ningún tipo. Una interacción, una penetración interterritorial de ambas hecho, partes. Haití se quedó con una buena parte de territorio. 3.000 y tantos de kilómetros. Sí. Que venía ocupando desde el comienzo del siglo. Donde nació Pedro Santana, ¿no? Hincha, sí, claro. Pero que esta ocupación venía desde la guerra civil, de la guerra antiesclavista. Y se consolida en el 29 desde ya. La rebelión de 1791. Sí, porque es que Toussaint Louverture cortó esa línea y eso fue lo que provocó el movimiento de los habitantes de San Miguel de la Atalaya, de Hincha, hacia el este. Y gracias a eso se crean todos estos pueblos de la zona central, desde Estebanía y todos estos pueblos. Entonces, ¿cómo se da el proceso de la restauración? Que inicia, ¿verdad? Interesante, mira. En Dajabón. Vamos a ver este contexto. En primer lugar, Luperón no fue el héroe principal de la restauración. No lo fue. Eso es así. No es el momento, tal vez, para profundizar en el personaje, pero Luperón tiene la virtud de que tuvo sentido de la historia. No solo autoescribió, sino que le escribieron. Ahí está Rodríguez Ojío, quien hizo una apología extraordinaria sobre él, y él mismo escribe sus memorias, su pensamiento político. Notas autobiográficas, apuntes históricos, que son la base de su biografía. Claro está. Hay que decir que Rodríguez Ojío es mi bisabuelo. Su bisabuelo. Mi tatarabuelo. Rodríguez Ojío, usted tiene una vena de cerebros. Así que no es extraño. Y además se opuso a la anexión a Estados Unidos. Claro. Y Rodríguez Ojío, le costó la vida eso. Rodríguez Ojío fue quien hizo los contactos. Con Luperón, para traer a Luperón originalmente cuando entró por el Pino. No solamente eso, sino los contactos entre los opositores del Congreso Dominicano, encabezados por Bobadilla, y Sánchez, en Curazao. Él fue el que se traslada a hacer los acuerdos, y él no era baecista, pero le dice, bueno, para restaurar el país, aunque llegue, puedo decirlo, el demonio es el hombre aquel. Entonces, así fue literal. A propósito, uno de los números de Clio, Rodríguez de Morice hace un trabajo sobre Rodríguez Ojío. Sí. En cumplimiento de su natalicio. Sí. Es un pensamiento liberal extraordinario. Bueno, Luperón no es el padre, no, en lo absoluto. Todos sabemos que el iniciador del movimiento restaurador formal del 16 de agosto es Santiago Rodríguez, claro, unido a una serie de hombres de armas que eran más decididos, como Gaspar Polanco, como Pepillo Salcedo, y como Benito Monción, y el propio Luperón, que tenía unos 23, 24 años, era más joven, no tenía arraigo tampoco.
Ahora, Luperón se ganó sí su respeto y su nombradía. Se destaca en Santiago. Comenzó a destacarse en Santiago. Tanto Juan Bosch como Pedro Alzambor hacen una especie de burla de Luperón por su forma, como él logra darse a conocer dentro de la tropa. Pero independientemente de cómo lo hiciese, lo importante es que fue tan importante su presencia que inmediatamente es designado general. Luperón tuvo problemas muy serios desde el principio, porque era muy desobediente en la guerra. Indisciplinado. Y eso le trajo muchos problemas. Que fue una guerra de guerrilla la que se aplicó. De hecho, hay un manual que se le atribuye a Ramón Matías Mella, ¿no? Sí, sí. Sobre cómo aplicar la guerra de guerrilla. Sí, así es. Pero antes de que Mella ya lo tirara, ya se había recomendado la guerra de guerrillas desde finales de septiembre, por la diferencia que había entre la disciplina del ejército español y los dominicanos. Entonces, claro, Luperón luego crece su estrella y ya al final de la guerra era uno de los principales hombres de la Restauración. Pero no lo considero el padre de la Restauración. No, muchos plantean eso mismo y realmente yo creo que es uno de los movimientos donde se destacaron más figuras, es decir, más diversificado en términos de liderazgo. Bueno, la independencia igual lo fue así, pero pienso que en el caso de la Restauración, como tú bien dices, Santiago Rodríguez es la figura que desata, digamos, el movimiento restaurador. Hay algunos elementos, miren. Tal vez posicionarlo en el protagonista nos resume a un solo elemento. Pero es que, y un sesgo. Pero que realmente, desde el mismo 1861, el pueblo dominicano estaba en contra de la anexión. Los que estaban de acuerdo eran los seguidores de Santa Anna. Pero el pueblo, o sea, la base del pueblo, no estuvo de acuerdo. Al principio, bueno, vamos a ver qué pasa. Los movimientos restauradores, hasta ahora, son casi desconocidos. Conocemos, por ejemplo, el de Moca, el de Puerto Plata, el de Sánchez, pero no conocemos el de Pedro Curro en Petitrú, o el de Manuel Félix en Barahona, el de Cambronal en Neiva, otro movimiento que existió en Neiva. Las oposiciones, las rebeliones, las deserciones, las idas a Haití. O sea, son todo un conjunto que César Herrera dice que todo esto es restauración. O sea, el sentimiento restaurador fue resurgiendo en la medida que nos dimos dando cuenta de que definitivamente había que hacer algo. Naturalmente, hay que recordar que lo primero que hace España es que desarma al pueblo. Y al desarmarlo, había que esperar. Pero ya podemos continuar. Usted mencionó la guerra de guerrilla como estrategia militar, pero me resulta difícil entender cómo una potencia como España cae derrotada frente a un grupito de personas. Bueno, precisamente. Sí, Estados Unidos derrotado. Sí, pero yo estoy hablando de qué otro elemento. Un ejército convencional acostumbrado a batallas convencionales, entonces se ve atacado. Eso es guerra no convencional, no estaban preparados. Decía Sánchez, bueno, al enemigo no se le puede dejar dormir. Ataque de noche, decía. Hay que atacarlo constantemente. Grupos pequeños de nuestro ejército, mientras la otra parte descansa, grupos pequeños se van relevando en el ataque constante. Como cayeron los franceses en Haití. Incluso hasta un solo hombre que se encuentra en el camino. Sí, pero hay siempre elementos la vanguardia externos. Y la retaguardia se atacaban. Elementos externos que hacen que España termina siendo disuadido de continuar, porque es una potencia y en algún momento dice, bueno, ya
Pero tiene que haber estado pasando algo es como en España. los franceses en Haití. Claro que sí. Claro que sí. Iniciamos muy bien el conversatorio cuando hablábamos de que había una política, una visión española hacia América que estaba de la mano de O'Donnell, Leopoldo O'Donnell, que pues tenía la intención no solamente de consolidar a Cuba y Puerto Rico, sino también de buscar expansiones precisamente para crear ese cordón y evitar el movimiento de lo que Juan Bosch denominó el Caribe frontera imperial. Entonces, con la caída de ese sector, cuando ya hay un cambio a partir del 64, septiembre del 64, con el advenimiento de Narváez al poder, 16 de septiembre, no recuerdo exactamente, ya hay un cambio de visión hacia América y ya se comienza a cuestionar políticamente la necesidad de salir del territorio dominicano, que hasta ese momento no le había provocado ningún beneficio a España más que enormes gastos. Por esa razón política es entonces que ya se decide presentar ya el día 7 de enero del 65 el proyecto y que se aprueba 3 meses después, cosas raras, en España duran más. Y en 1 de marzo se aprueba el proyecto de salida. Pero que ya la estrategia de la guerra de España se había reducido desde mediados del 63, de 64, desde el comienzo del 64. Precisamente por la guerra de guerrilla, les era imposible sostener los pueblos tierra adentro y se concentraron en la costa como una estrategia para ir como debilitando a lo interno, tanto en alimentos, sitiándolo, como en armamentos, al grupo restaurador que se concentró en la zona del Cibao. Por eso los escenarios más importantes son Santiago, Santo Domingo, Azua y Samaná. Exacto. Y la línea noroeste, lo que se dice la línea, ¿no? Y a Montecristi. El gobierno provisional se instaló en Santiago, ¿no? En Santiago. Entonces, trasladarse, por ejemplo, de Santiago a Puerto Plata era imposible, era un camino de herradura. Todavía hoy es difícil. Ahora imaginémonos caballos. O sea, era imposible, en cada recodo la guerrilla los esperaban. Era frustrante trasladarse y era menos peligroso de Azua a Neiva. Y era menos peligroso, pero era frustrante por las guerrillas. Moverse entre San Juan y Neiva, con todos esos ríos, entre San Juan y Azua, era imposible. Entonces, y todavía peor, entre San Cristóbal y Santo Domingo. Entre Jaina y San Cristóbal, los españoles dejaban hasta la bandera, por el tipo de camino que era. Entonces, estamos hablando de ¿cuántos kilómetros? Nada, de Jaina a San Cristóbal. Sí, pero es ahí mismo. Pero era un problema moverse de Jaina a San Cristóbal. Era un problema. De hecho, la invasión de la Gándara al sur lo hizo por la costa, siguiendo la línea de la costa. Entonces, como señaló José, la guerra de guerrillas provocó esa debilitó, ¿verdad? Porque el movimiento español no pudo ser posible, precisamente por esa... No tenía capacidad de respuesta. No tenía. Sostener 500 hombres en una población y alimentarlos, no había manera. Por eso se produce el ataque al convoy en el Ceibo y el ataque al convoy en La Canela, llevándole alimentos. Entonces, esta concentración se debió a esa estrategia política y al final, pues no le quedó más remedio que abandonar. Es así. Realmente no fue que hubo un ejército derrotado por completo, como ocurrió, por ejemplo, con Napoleón. Es una capitulación total. Sino una que se fue posicionando. El ataque, los diferentes ataques que hicieron los dominicanos se fueron repeliendo poco a poco. Fue un reconocimiento de un status quo que ya se creó a partir de la inacción de los españoles en el 64. Exacto. Pero el gobierno restaurador no fue reconocido por nadie realmente. Eso es un punto interesante. Ningún país latinoamericano apoyó la restauración. Solo Haití.
O sea, mira que Haití veía a España como una amenaza, ¿no? Claro. Y a Estados Unidos también. Todo lo que le oliese a esclavitud. A colonia. Y a raza, Haití lo rechazaba. Sí. Entonces... Hay una corriente. Eso es un Por eso también los haitianos apoyan el movimiento de Bolívar. De Bolívar. Sí, claro. Querían pertenecer. Las primeras armas que las mandaron los haitianos. Así mismo. No solamente el movimiento de Bolívar, sino el primer movimiento liberal dominicano, sí, que encabezó Cristóbal Huber Franco en Asua, que luego se coliga con el movimiento de Sánchez Ramírez y surge la Reconquista, pero al principio no era una reconquista, era un movimiento liberal, formal, encabezado, apoyado por Cristóbal en el norte y por Petion en el sur. Y eso, qué bueno que lo mencionas, porque nos fuimos atrás de nuevo, ¿eh? Claro, sí. Y esa era la pregunta. El movimiento liberal en pro de una independencia, la creación de un Estado, sí, como se concibió a partir del siglo XVII. Claro, pero es que ya Latinoamérica venía pensando en un movimiento independentista desde antes, porque en el 1806 ya había llegado, bueno, me olvidé el nombre, que había pasado precisamente por Haití, buscando la colaboración. Se me olvida el nombre, le digo ahorita. Y eso, yo te iba a decir, es que a propósito de eso, de volver atrás y adelante, ¿es posible analizar aisladamente reconquista, restauración? O sea, hay unas conexiones. No hay conexiones. No hay conexiones. No. Explícame un poquito de eso. O sea, las conexiones en la historia, pues son los prolegómenos, ¿verdad? Aquellos que tú puedes establecer elementos de independencia. En una historia de larga duración, pues tú tienes necesariamente que mencionarlo, como estamos haciendo. Pero una conexión entre ese hecho y el otro no hay conexión. No la tenemos. Sí la tenemos entre 44 y el 61, sí la tenemos entre el 22. Sí, existe. Ahora, así. lo que sí, para mí, en mi opinión, tú me corregirás, fue determinante es esa, digamos, esa rivalidad que se generó entre Báez y Santana, ¿no? Eso tiene un impacto en lo que se produce. Primero, bueno, Santana, que asume el control de la Primera República, y luego en lo que deviene posteriormente, ¿no? Salcedo fue asesinado acusado de santanista, de baecista. Sí, no, y claro, y el primer conflicto entre Sánchez y Santana se le atribuye, bueno, lo que tú decías, al movimiento incluso del 4 de julio, se le atribuye una connotación baecista. Y luego el movimiento restaurador tiene un impulso por parte de en gran medida de los baecistas, ¿no? Sí, claro. Principalmente... Y de hecho Báez dominó luego el poder a partir de la restauración. Eso iba a decir. El sur, que se ha mencionado muy poco y que es desconocido, pronto ustedes conocerán un trabajo que pensamos ahora publicar al respecto. El sur, que no se conoce lo que sucedió allí, tuvo una visión baecista desde el principio. Usted lea a Juan Bosch, por ejemplo. Juan Bosch dice que Florentino fue baecista desde el principio. Pero Cabral lo fue aún más. Cuando Cabral llega al sur, en junio del 64, lo primero que hace es apartar del movimiento restaurador a los que tenían una conexión con el santanismo y allegarse a los baecistas que estaban en Haití todavía y que no habían llegado al territorio, como Damián Báez, que tenía y Valentín Ramírez Báez, que tenían una alta influencia en el sur. Y Cabral le enchufa un nuevo aire baecista al punto de que lo primero que hace cuando llega al poder, porque Cabral llegó a Santo Domingo prácticamente primero que la gente del Cibao, y lo primero que hace es llamar a Báez. Claro. Bueno, nos quedan 2 minutos, pero yo no me puedo, tú no te puedes ir de aquí sin que hablemos de Santana en el Panteón Nacional, a propósito de la polémica. ¿Cuál es la visión del historiador Wellner? ¿Debe estar? ¿No debe estar?
Pienso que te la puse dura, ¿verdad? No. Lo que pasa es que mi análisis no es de un momento. Exacto. Y si te diría que no debe estar por su accionar en la anexión, pero te diría que debe estar por su accionar la independencia. La espada de la independencia. Sí, o sea, claro. realmente es un personaje Polémico, como digo. muy polémico, Sí. porque su actuación, digamos, desde la perspectiva nacional, del proyecto nacional, Exacto. es una actuación bipolar. Exacto. Por un lado, el gran libertador, ¿verdad?, del movimiento independentista, quien finalmente, digamos, dirige, ¿no?, la guerra contra los haitianos. Y la mantuvo. Pero hay otros anexionistas que están en y el luego le entrega, anexiona el país a España en una acción que muchos califican como una traición a lo nacional, ¿verdad? Sí, Bueno. hay que tener cuidado con ese tema. Sí. Porque, por ejemplo, ahí tenemos a Camaño. Yo te diría, Camaño es el héroe por la Guerra de Abril, eso es indudable. Pero tú conoces al Camaño anterior a la Guerra de Abril. ¿Qué hizo en la persecución de la libertad de expresión, en la persecución de la libertad y al posterior, de la Guerra de culto? Abril Y el posterior para el Estado. Y el posterior para el Estado Para el dominicano. Estado dominicano. O sea, Pero hay que tener cuidado con los con héroes se estos temas. analizan en su entorno. Por eso en gran medida Werner tiene que la volver. historia es como tú terminas, no necesariamente como tú empiezas y discurres. Werner tiene que volver porque se nos acabó el tiempo hoy. Se nos hizo corta la pista para despegar. Pero Werner, gracias por venir y yo sé que tú vuelves. Estoy seguro. Y agradecer a nuestros teleoyentes la sintonía y pedirles que con el favor de Dios nos sintonicen en otra edición de Paneo Semanal el próximo sábado. Hasta entonces.